En esta tarde vamos a estudiar un tema que está basado en una pregunta de un personaje bíblico que conocemos muy bien su historia, pero que vamos a sacar una enseñanza en esta tarde sobre este personaje. El tema se llama ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Es una pregunta, y dentro de esta pregunta vemos involucrados a varias personas. Primero, la persona que está haciendo la pregunta se la está haciendo a otra persona, y en ese diálogo que ellos tienen están hablando de otra persona. O sea, vemos involucrados aquí a tres personajes bíblicos, y vamos a estudiar, vamos a sacar una enseñanza, y quiero que pongamos mucha atención a la palabra del Señor. San Juan 1:45 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Queridos hermanos, aquí encontramos el personaje bíblico que hace la pregunta, y encontramos el otro personaje bíblico que hace una invitación, y también encontramos a Jesús dentro de esta historia bíblica. La situación dice, o el ambiente que se vivía en ese momento era este. Felipe dice que encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Felipe, al ver a Jesús, al escuchar a Jesús, inmediatamente corre y va a ver a Natanael y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas. Pero vean la referencia bíblica, dice: a Jesús, hijo de José de Nazaret. Es algo muy interesante, hermanos, cómo la Biblia está describiendo a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Vamos a responder todas estas palabras que son bien importantes, porque aquí es donde se va desglosando esta historia. Lógicamente, Natanael, al escuchar estas palabras de Felipe, infundió en su mente preguntas importantes. Pero la fe de Felipe, dice el testimonio, la fe de Felipe era aún vacilante. Si bien es cierto, escuchó a Jesús, miró a Jesús, pero dice que la fe de Felipe aún era ¿qué? Vacilante. Vean cómo la Biblia está describiendo. Dice: hemos encontrado a aquel de quien escribió ¿quién? Moisés, ¿y quién más? Los profetas. Hasta ahí. Como ustedes pueden ver, no menciona el Cristo, no menciona el Mesías, no menciona al Salvador, no lo menciona. Dice: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas. Menciona el testimonio que la fe de este hombre era vacilante, como que no estaba convencido realmente que Jesús era ese hombre, el hijo de José de Nazaret. Los prejuicios volvieron a levantarse en el corazón de Natanael. Había prejuicios en el corazón de Natanael. Queridos hermanos, vean lo que dice esta parte. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Felipe no se detuvo a discutir con Natanael. No le dijo: mira, yo te estoy diciendo y ahora tú tienes que creer, porque yo te lo estoy diciendo. No, dice la escritura, y el testimonio dice: ven y ¿qué? Y ve. O sea, date cuenta por ti mismo. Porque Natanael tenía prejuicios de Jesús. Y él hace esta pregunta: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Cuando se refiere Natanael
a Jesús, vean cómo lo está conceptualizando, en qué posición lo está tomando o teniendo de él, y le dice, ¿de Nazaret? Como que uno se queda pensando y dice, ¿será que de ese lugar puede salir algo bueno? Uno puede pensar y decir, ¿de Cuernavaca? ¿De Tijuana? ¿De Guerrero? ¿De quizás de Sonora? ¿De Michoacán puede salir algo de bueno? Uno puede pensar así. ¿Por qué, hermanos? Porque generalmente nosotros siempre vemos lo exterior. Nunca contemplamos el interior. No vemos las cualidades. No conocemos el corazón. Y generalmente juzgamos porque nuestros ojos solo miran ¿qué? El exterior. En este caso, Natanael estaba juzgando a Jesús porque él ya lo había visto. Porque él ya lo había contemplado. Entonces le dice, ¿de Nazaret? Felipe no se detuvo y dijo, mira, tú te tienes que ser convencido porque yo te lo estoy diciendo y si yo te lo digo es porque así es. No, dice, ven y date cuenta por ti mismo. ¿Sí? Ahora, dice esta parte interesante. ¿Quién era Natanael? ¿Quién era Natanael? ¿Qué dicen los testimonios? Felipe llamó a Natanael. Este último había estado entre la muchedumbre cuando el Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios. ¿Dónde estaba Natanael? Él estaba exactamente en el lugar donde el Bautista estaba realizando ¿qué? Exactamente. Y dice aquí, él miró y escuchó cuando el Bautista señaló a Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios. Al mirar a Jesús, Natanael quedó ¿qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué quedó así Natanael? Porque él no creía, hermanos, que de Nazaret podía salir algo bueno. Y mucho menos de la descendencia de José. ¿Podía ser él el Mesías, este hombre que llevaba señales de pobreza? ¿De trabajo? ¿Podía él, acaso, él sería? Sin embargo, Natanael no podía decidirse a rechazar a Jesús, porque el mensaje de Juan le había convencido en su corazón. ¿Se dan cuenta, hermanos? Quiere decir que cuando Juan señala a Jesús, Natanael creía en Juan. Creía que ese hombre venía de Dios. Y lógicamente al escuchar las palabras dirigiéndose a Jesús, él dijo, pues si lo dice Juan, yo creo que es verdad, pero en su corazón él estaba luchando. Él decía, ¿cómo es posible? Este hombre no puede ser. Es hijo de José. Y aparte viene de Nazaret, no creo. Pero estaba esa lucha interna que no lo dejaba. Y él incurrió a hacer algo importante. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Porque a veces nosotros caemos en esta situación, quizás como Natanael, de dudar, de armarnos de prejuicios, de pensamientos erróneos, porque nuestros ojos solamente miran el exterior, porque no miramos el interior. ¿Recuerdan aquel hombre, profeta, juez, que iba a ungir a David? Dice que salieron los hijos ¿de quién? De Isaí. ¿Y qué dijo aquel hombre? ¿Qué dijo? Este es, seguramente este es. Este va a ser el rey. ¿Por qué dijo esas palabras? Porque era un hombre grande, con buen porte, buen físico, buena apariencia. Y entonces dijo, este va a ser el rey. ¿Y qué le dijo el Señor? No te fijes en el parecer, porque Dios no mira a qué, sino mira al interior. Queridos hermanos, algo semejante le estaba pasando a Natanael.
Él se preguntaba, ¿podía ser él el Mesías, este hombre que llevaba señales de pobreza? Fíjense las preguntas. Entonces, él incurre a hacer algo. Natanael se fue después de escuchar el testimonio de Juan, pero no se formó decididamente su opinión en cuanto a lo que era el carácter de Cristo o de Jesús. Se arrodilló debajo de una higuera para preguntar a Dios si ciertamente ese hombre era el Mesías. Entonces él se fue con esos pensamientos y él dijo, bueno, pues voy a orar. Se arrodilla en aquel lugar secreto que solamente él sabía y empieza a orar a Dios. Y en sus oraciones le pide al Señor que le pueda revelar si verdaderamente aquel hombre del cual hablaba Juan era el Mesías. Mientras estaba allí, vino Felipe y dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Así que, queridos hermanos, él estaba orando, él estaba pidiendo al Señor que le pudiera revelar si verdaderamente aquel hombre del cual se había oído hablar de Juan el Bautista era el Mesías. Dios le contestó a este hombre. Dios le revela quién era ese hombre de manos, vamos a decir, trabajadoras, con carencias económicas, de aquel hombre llamado José, que no era uno de los preeminentes grandes de aquel tiempo, que habitaba en la región de Nazaret, una región no muy bien pronunciada por ellos. Dios le contesta. ¿Por qué pregunta de Nazaret? ¿Cómo era Nazaret? Pero la palabra Nazaret otra vez despertó su qué. Y dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Estaba lleno de prejuicios, pero Felipe no procuró combatir sus prejuicios y dijo sencillamente, ven y ve. Entonces, otra vez que la palabra, ¿sí? Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Los primeros 30 años de la vida de Cristo transcurrieron en la oscura aldea de Nazaret. La maldad de los habitantes de esta aldea era proverbial. Aquí la pregunta de Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Por qué se preguntaba eso? ¿Por qué hacía la pregunta? Porque esa aldea, hermanos, no era una aldea famosa por los personajes que vivían ahí o por hacer el bien, sino era una aldea corrupta, era una aldea donde se veían muchas cosas malas. Y uno puede decir, ¿ahí habitó Jesús? Sí, ahí habitó Jesús. ¿Quién eligió el lugar donde Jesús habitaría? ¿Qué ambiente rodeaba a Jesús en Nazaret? ¿Quién fue? Cristo es nuestro ejemplo en todas las cosas, de acuerdo con la providencia de Dios. Su vida temprana transcurrió en Nazaret, donde los habitantes eran de tal carácter que él se encontraba continuamente expuesto a las tentaciones y necesitaba estar en guardia a fin de permanecer puro y sin mancha entre tanto pecado y maldad. Queridos hermanos, su vida de Jesús, sus tiernos años de Jesús, él los vivió en aquel lugar, dice aquí, un lugar proverbialmente malo. La gente era mala, lo rodeaban muchas tentaciones, vivía situaciones difíciles. Sin embargo, el Padre eligió ese lugar. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se eligió ese lugar?
y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que habría de ser llamado Nazareno. Cristo mismo no escogió ese lugar. Su Padre Celestial se lo escogió para que su carácter fuese probado de diversos modos. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Quién eligió el lugar? Su Padre. Para que su carácter fuera probado de diversos modos y él fuese moldeado. La vida temprana de Cristo fue sometida a diversas pruebas, dificultades y conflictos a fin de desarrollarse el carácter perfecto que lo convierte en ejemplo perfecto para los niños, los jóvenes y los adultos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Puede uno pensar que bueno, como él era el Hijo de Dios, el Padre le iba a dar los mejores lugares, las mejores comodidades, pero sin embargo no fue así. El Padre eligió ese lugar para que su carácter fuese moldeado, fuese probado de diversos modos y finalmente Jesús fuera para nosotros, a los niños, un ejemplo, a los jóvenes y a los adultos. Una vida ejemplar para niños, jóvenes y adultos. Dice esta parte: los niños y jóvenes están frecuentemente colocados en un ambiente que no es favorable para la vida cristiana y ceden fácilmente a las tentaciones, alegando como excusa por su conducta pecaminosa que el ambiente es desfavorable para ellos. ¿O no es así? Claro que sí. Muchos excusamos a nuestros hijos, hay quienes justificamos a los hijos y hay hijos que dicen, bueno, es que a mí me tocó vivir en un ambiente pues no tan bueno y por eso yo soy así. Otros padres dicen, no, es que nosotros no sabíamos nada y bueno, vivíamos un tiempo muy difícil, mis hijos se descarriaron y se fueron al mundo. No, no es así. Vean lo que dice. Cristo escogió el retiro y mediante una vida industriosa, que mantenía activas sus manos, no invitó a la tentación, sino que se mantuvo alejado de la compañía de aquellos cuya influencia era corruptora. Cristo recorrió el camino más disparejo que hayan de transitar alguna vez los niños y los jóvenes. Así que Jesús nos dio un ejemplo. Dice que él recorrió un camino el más disparejo. Por lo tanto, para nosotros Jesús es un ejemplo para que nosotros aprendamos de él y no justifiquemos las actitudes de nuestros hijos. Menciona aquí que él escogió el retiro, escogió una vida industriosa. ¿Y qué es una vida industriosa? Es una vida de trabajo. Su padre le enseñó, María le enseñó. No solo le enseñaron las cosas de Dios, sino también le enseñaron el trabajo. Por lo tanto, Jesús no tenía tiempo para andar con las malas compañías, sino que él dedicaba su tiempo al trabajo, al estudio, a la casa y a todas las actividades que sus padres le enseñaban para que ellos pudieran realizar. No le tocó en suerte una vida de abundancia o indolencia. Sus padres eran pobres y dependían de su trabajo diario para ganar el sustento. La vida de Cristo fue, por lo tanto, una vida de pobreza, abnegación y privaciones. Compartió con sus padres su vida de laboriosidad diligente. Así que Jesús, nuestro Señor, al igual que José y María, eran personas pobres. Y dice que ellos tenían que trabajar para ganar el sustento diario. De igual forma nosotros tenemos que aprender esto, hermanos. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos a no ser dependientes de nosotros. Ellos tienen que hacerse independientes, tienen que formarse, tienen que tomar un perfil de tal modo que cuando ellos estén grandes, ellos sepan cómo sostenerse. Lógicamente en el temor del Señor. La pregunta que quiero hacer es,
¿La pureza depende del lugar o circunstancia? ¿Cómo ven ustedes? ¿La pureza depende del lugar o circunstancias en el cual nos encontramos? No, no depende de eso. Bien han dicho ustedes en su respuesta. Nadie será jamás llamado a perfeccionar un carácter cristiano bajo circunstancias más desfavorables que las que rodearon a nuestro Salvador. El hecho de que Cristo viviera 30 años en Nazaret, lugar del cual muchos consideraban una maravilla que saliese algo bueno, es un reproche para los jóvenes que piensan que su carácter religioso debe conformarse a las circunstancias. Si el ambiente de los jóvenes es desagradable y positivamente malo, muchos hacen de esto una excusa para no perfeccionar su carácter cristiano. El ejemplo de Cristo sería un reproche para la idea de que sus seguidores han de depender del lugar, de la fortuna o de la prosperidad para vivir vidas sin culpa. Cristo les enseñaría que su fidelidad haría honorable cualquier puesto, por humilde que sea, al cual los ha llamado la providencia de Dios. Maravilloso, hermanos, como el Señor en todos los aspectos nos da un ejemplo. Tenemos que aprender a trabajar, tenemos que aprender el carácter de Jesús, la santidad, la perfección, su forma de actuar. Tenemos que aprender cómo Él era tan sencillo, tan humilde, tan desprendido. Todas esas cualidades que nos hacen falta, debemos de aprenderlas. Por lo tanto, el lugar o las circunstancias en las cuales nos vemos rodeados no es una excusa para decir, es que yo soy así, es que no puedo cambiar, o es que mis hijos vivieron así. No, tenemos que enseñarles a ellos la vida de Jesús. Entonces, dice la palabra del Señor, Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Vean cómo se dirige Jesús a Natanael. Primero, cómo se dirige Natanael a Jesús. ¿Cómo dice? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Si alguien te dijera así, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes? Te sientes mal, ¿no? Pues te está humillando, te está haciendo sentir que no eres nada, ¿no? Entonces, pero sin embargo Jesús no actuó como Natanael. Vean cómo se dirige. Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Por qué? Sorprendido, Natanael exclamó, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde? Respondiendo Jesús y díjole, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Queridos hermanos, antes de que Felipe le diera el mensaje, Jesús ya lo había visto. Jesús sabía el lugar. Jesús conocía su corazón de él. Sabía su intención. Que si bien es cierto vinieron prejuicios, se vio en una situación difícil. Pero allá en lo profundo de su corazón, él era sincero, hermanos, porque él no quería cometer un error. Él quería que Dios le revelara. Y entonces Jesucristo responde a Natanael su oración debajo de la higuera, porque el Espíritu Santo fue quien hizo esa obra. Él se sorprendió lógicamente y dijo, ¿de dónde me conoces? Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y dice esta parte, esto fue suficiente. El Espíritu Divino que había dado testimonio a Natanael en su oración solitaria debajo de la higuera, le habló ahora en las palabras de Jesús. ¿Qué estaba pidiendo Natanael debajo de la higuera? ¿Qué quería saber él? Que si él era el Mesías, que si verdaderamente
aquellas palabras que había dicho Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios, eran verdaderas. Que si verdaderamente lo que había dicho Felipe de él era verdadero, entonces el Señor le revela y le dice, le da el testimonio, le responde en su oración sincera cuando él encuentra a Jesús. Aunque presa de la duda y descendiendo en algo al prejuicio, Natanael había venido a Cristo con un sincero deseo de oír la verdad. Ahora su deseo estaba ¿qué? Satisfecho. Su fe superó a la de aquel que le había traído a Jesús. Y respondió y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Qué maravilloso, hermanos. ¿Qué había dicho Felipe? ¿Qué dijo él? Hemos encontrado ¿a quién? Aquel de quien escribió Moisés y los profetas. Y sin embargo Natanael dice, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Quién se lo reveló? El Espíritu Santo, hermanos. Y este hombre superó la fe de Felipe, porque en su corazón había sinceridad, hermanos. Quiere decir que si en tu corazón hay sinceridad de conocer algo, de saber algo, y tú te humillas y le permites que el Espíritu Santo te pueda revelar las cosas, y quitas tus prejuicios, quitas tu orgullo, tus pensamientos propios, entonces Dios puede hacer maravillas. Pero solo así, humillándote a los pies del Señor. Pero si nosotros queremos emplear al Espíritu y no que el Espíritu me emplee a mí, hermano, Dios no puede obrar. Es como aquel enfermo que va al doctor y le dice, doctor, tengo este problema, tengo esto y tengo aquello. Entonces le dice el doctor, bueno, aquí está la receta y tomes esto. Dice, doctor, pero yo quisiera que usted me diera esto y me diera el otro. ¿Cómo es posible que va al doctor y le pide que sea sanado de la forma como él quiere y no como el doctor le está indicando? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a veces nosotros queremos que Dios nos responda conforme a lo que yo pienso, a lo que yo creo, en el momento que yo quiero, de la manera como yo quiero y yo pienso. Y Dios no puede obrar así. Dios obra de muchas formas y Él puede utilizar a cualquier instrumento o circunstancia. ¿Para qué? Para darnos una respuesta. Dios utilizó, hermanos, a Juan. El Señor utilizó a Felipe. Y finalmente Jesús tuvo que decirle, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Por qué, hermanos? Porque ese hombre era sincero. En su corazón había un corazón ardiente por conocer verdaderamente quién era ese hombre. Así que cuando tú vas a Jesús, de esta forma, Dios te puede responder. Fíjense lo que dice esta parte. Si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado a Jesús. ¿Por qué? Nunca lo hubiera hallado. ¿Qué hubieran dicho de Jesús? Viendo y juzgando por sí mismo, fue como llegó a ser discípulo. Así sucede hoy día en el caso de muchos a quienes los prejuicios apartan de lo bueno. ¿Cuán diferentes serían los resultados si ellos quisieran venir y ver? Ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confíe en la dirección de la autoridad humana, sea la exterior o la propia. Como Natanael, necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos.
y pedir la iluminación del Espíritu Santo. Aquel que vio a Natanael debajo de la higuera, nos verá en el lugar secreto de la oración. ¿Dónde dice? En el lugar secreto de la oración. Aquel que vio a Natanael debajo de la higuera, nos verá en el lugar secreto de la oración. Los ángeles del mundo de luz están cerca de aquellos que con humildad solicitan la dirección divina. Qué maravilloso. Así es que, mis queridos hermanos, si queremos ser iluminados, si queremos que Dios nos responda, si en nuestro corazón hay un ardiente deseo de conocer su verdad, y hay cosas que para nosotros son complejas, no las podemos comprender porque hay cosas que no se entienden, y a veces nos viene el prejuicio, el pensamiento humano se antepone ante el pensamiento de Dios. Entonces tenemos que ir ¿a dónde? A orar, allá, en lo secreto, y pedirle con un espíritu de humildad al Señor que Él nos pueda revelar su voluntad. Y entonces Dios va a hacer grandes maravillas. El consejo de esta noche, hermanos, es precisamente este. Si tú te humillas, si tú oras de corazón, pidiendo la dirección divina y quitas de tu mente y tu corazón cualquier prejuicio, pensamiento, Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Si tú no lo haces así, Dios no puede contestarte. ¿Por qué? Porque aquel que se humilla, Dios lo enaltece, pero aquel que se ensoberbece, Dios lo humilla. Y Dios no puede hacer una obra en nosotros cuando hay toda esa basura en nuestro corazón. Tenemos que sacar todo eso. Tenemos que pedirle al Señor que renueve mi vida, que me dé un espíritu nuevo, que ponga un corazón de carne sensible, que sienta, ¿verdad? Pero sobre todo, que hagamos su voluntad. Querido hermano, en esta noche Dios te bendiga, Dios te ayude y que estos consejos sean de gran bendición para cada uno de nosotros en esta noche. Es mi deseo en oración. Amén.